Bienvenidos a NTD en español. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. La policía canadiense arrestó a dos de los principales organizadores de la protesta en Ottawa. Ahora un grupo de defensa de las libertades civiles dice que llevará al gobierno a la corte por invocar la ley de emergencia. Un juez de Boston suspendió la orden de vacunación contra el COVID-19 al ponerse del lado de 3 sindicatos de policías y bomberos. Una ley de voto universal por correo en Pensilvania vuelve a enfrentar una derrota en los tribunales. Mientras tanto, los legisladores de Georgia y Arizona se esfuerzan por prohibir completamente los buzones de votación. El expresidente Trump y 2 de sus hijos tendrán que declarar ante un juez por la investigación de la fiscal general de Nueva York sobre sus empresas. Un experto habla de las implicaciones. Nuevamente bienvenidos a NTD en español. Nuestro compromiso es traerle las noticias de forma honesta y veraz. Muchas gracias por acompañarnos. Y comenzando, 2 de los principales organizadores de la protesta, encabezada por los camioneros en Ottawa, han sido detenidos, pero a pesar de las detenciones, muchos manifestantes siguen en pie. Tenemos las últimas novedades. Los organizadores del Freedom Convoy, Chris Barber y Tamara Lich, fueron detenidos el jueves en Ottawa. Antes, Lich dijo lo siguiente: No es una protesta ilegal. Está en nuestra Carta de Derechos y Libertades. Un periodista le preguntó cuál sería su respuesta si la detuvieran. ¿Cuál es la respuesta? ¡Manténganse firmes! ¡Manténganse firmes! ¡Gracias! ¡Gracias! La policía también detuvo a otras personas el jueves por la noche, pero a pesar de las detenciones, muchos manifestantes permanecieron. A primera hora del día, la policía advirtió de una acción inminente para desalojar a los manifestantes de la capital. Tenemos un plan muy deliberado que será metódico y nos llevará tiempo avanzar para poder desalojar completamente a cualquier persona del núcleo. Así que lo que puedo decirles es que este fin de semana será muy diferente a los últimos 3 fines de semana. La policía ha empezado a restringir el acceso al centro de Ottawa y a poner barreras alrededor de los edificios gubernamentales. Las detenciones del jueves ocurrieron después de que el primer ministro Justin Trudeau invocara el lunes la ley de emergencias. Ahora mismo, la situación requiere herramientas adicionales que no tiene ninguna otra ley federal, provincial o territorial. La ley de emergencias es una medida temporal de 30 días que entra en vigor inmediatamente cuando se invoca, pero debe ser aprobada por el Parlamento de Canadá en un plazo de 7 días. La ley otorga al gobierno un enorme poder que incluye la congelación de cuentas bancarias, la retirada de camiones y la detención de conductores. Ahora, un grupo canadiense de defensa de las libertades civiles afirma que tiene previsto demandar al gobierno federal. El gobierno ha introducido una medida extrema que debería estar reservada a las emergencias nacionales, un estándar legal que no se ha cumplido. Los poderes de emergencia no pueden ni deben normalizarse. El Partido Conservador de la oposición oficial afirma que no era necesaria la ley de emergencia, sobre todo porque los bloqueos fronterizos han terminado. Aunque el Convoy de la Libertad empezó como una protesta contra los mandatos de vacunación para los conductores transfronterizos, se ha convertido en un movimiento más amplio para eliminar todos los mandatos y restricciones contra el COVID-19. Ya no se trata solo de servicios de recaudación de fondos. Los bancos de Canadá están empezando a congelar las cuentas conectadas al Convoy de la Libertad, y una interrupción en línea de varias horas también afectó a algunos de los principales bancos canadienses. Los bancos de Canadá ya están congelando las cuentas relacionadas con las protestas del Convoy de la Libertad, en virtud de la ley de emergencias. La Policía Federal Canadiense ha comenzado a compartir con los bancos los nombres de las personas y empresas, así como sus carteras de criptodivisas. Los proveedores de servicios financieros ya han tomado medidas basadas en esa información. Las medidas de emergencia que pusimos en marcha se están utilizando, están teniendo un impacto y tendrán un impacto creciente en los próximos días. En virtud de la ley de emergencias, los bancos también tienen que comunicar los datos de las cuentas de los participantes en las protestas a los organismos de seguridad nacional de Canadá. La ministra de Finanzas canadiense Chrystia Freeland se niega a decir cuántas cuentas fueron congeladas, pero advierte que se congelarán más en el futuro. Ahora tenemos las herramientas para seguir el dinero. Podemos ver lo que está pasando y lo que se está planeando en tiempo real. Sean Schimmer es uno de los manifestantes en Ottawa que dice que su cuenta bancaria fue congelada.
dijo a Rebel News el miércoles que recibió una llamada de su cooperativa de crédito local. Le dijeron que su cuenta fue suspendida por financiar las protestas. Ahora, para entrar en lo que ha sucedido, he estado ayudando a los luchadores por la libertad a hacer llegar la financiación a sus familias para asegurarse de que sus hijos se alimentan y tienen un techo sobre su cabeza. Y al hacerlo, mi cuenta fue marcada y congelaron mi cuenta. No me permiten enviar ninguna transferencia, recibir ninguna transferencia, pagar mis facturas. También el miércoles los clientes de los 5 principales bancos de Canadá informaron de que los servicios bancarios en línea y por móvil se cayeron durante horas. Esto afectó a RBC, TD, CIBC, al Banco de Montreal y a Scotiabank. Hasta ahora, solo el RBC ha reconocido oficialmente la interrupción. Horas después dijeron que solucionaron el problema. No está claro si la interrupción tiene que ver con los poderes de la ley de emergencias que regulan las transacciones financieras. Se suspendió la orden de vacunación contra el COVID-19 para los bomberos y los policías de Boston. Sin embargo, el caso sigue en curso y aún existe la posibilidad de que estos trabajadores sindicalizados tengan que vacunarse si quieren mantener sus puestos de trabajo. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, estableció una fecha límite de vacunación en enero para los trabajadores de la ciudad, pero esa política fue bloqueada por un juez que se puso del lado de 3 sindicatos de policías y bomberos. El juez dice que una suspensión es favorable porque los sindicatos y el público podrían sufrir sustancialmente si los trabajadores son despedidos, y que una suspensión no perjudica el interés de la ciudad por la salud pública. Según la oficina del alcalde, más del 95% de la plantilla pública está vacunada. El portavoz de Wu dijo que están decepcionados por la suspensión del juez, que la están revisando y que los trabajadores y residentes de la ciudad merecen estar protegidos. Los sindicatos acusan a la alcaldesa Wu de desestimar erróneamente un acuerdo de prueba o vacunación que tenían con la ciudad al emitir el requisito ahora suspendido. La suspensión entró en vigor hasta que se resuelva la demanda de los sindicatos. Hillary Clinton vuelve a ser el centro de atención. Se dirigió a la Convención Demócrata de Nueva York en medio de las acusaciones del abogado especial John Durham. Iris Tao de NTD tiene más información. Hillary Clinton regresa al escenario principal y habló ayer jueves en la Convención Demócrata de Nueva York. Tengo la intención de trabajar con todo mi corazón para que se elijan a los demócratas de arriba a abajo este noviembre. Pero también está en el centro de atención la investigación en curso del abogado especial John Durham. En una presentación judicial la semana pasada, Durham alegó que la campaña de Clinton contrató a una empresa tecnológica para establecer una narrativa falsa que vinculaba al entonces candidato Donald Trump con Rusia, aunque Clinton lo desmiente. Es curioso, entre más problemas se meta Trump, más salvajes parecen ser las acusaciones y las teorías conspirativas sobre mí. También está en movimiento Michael Sussman, el abogado de la campaña de Clinton. Sussman presentó el jueves una moción que busca desestimar la acusación de Durham contra él. Su abogado dice que Sussman no hizo ninguna declaración falsa al FBI y que la acusación es solo sobre un asunto totalmente secundario. Bueno, creo que es terriblemente deficiente. Juscelino Corrales, profesor de Derecho de la Universidad Case Western Reserve, dice que es poco probable que el argumento se mantenga. Lo hizo. De hecho, hizo una declaración falsa al no revelar cuándo se le pidió o preguntó si estaba actuando en nombre de la campaña política de Hillary Clinton. ¿Cuál es la probabilidad de que este caso sea desestimado? Para ser muy honesto y conociendo la reputación del abogado especial Durham, creo que es extremadamente improbable que esto sea desestimado. Mientras tanto, 46 senadores republicanos exhortan al Departamento de Justicia a mantener la independencia y dar a Durham todos los recursos que necesita para continuar la investigación. Informando en Washington, D.C., Iris Tao, NTD Noticias. Un juez del estado de Nueva York ordenó al expresidente Trump y a 2 de sus hijos que declaren bajo juramento. Esto como parte de una investigación de la fiscal general de Nueva York sobre su empresa familiar. Un experto legal analiza la situación. Aquí tenemos los detalles. El juez Arthur Engoron, de la Corte Estatal de Nueva York, dictaminó ayer jueves que Donald Trump Jr. e Ivanka Trump
tienen que declarar bajo juramento dentro de un plazo de 21 días. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, lleva casi 3 años dirigiendo una investigación civil sobre la organización Trump y el mes pasado dijo que había encontrado pruebas significativas de posible fraude. No hay duda que Letitia James y su oficina han sido una de las más agresivas al perseguir a Trump y sus negocios. La otra es la oficina del fiscal del distrito de Manhattan. La fiscal general de Nueva York afirma que la organización Trump podría haber inflado los valores de los inmuebles para obtener préstamos bancarios y reducir los valores para disminuir las facturas de impuestos. La empresa auditora está diciendo esencialmente que Trump y sus negocios proporcionaron información inexacta a sus contadores y el actual conflicto de intereses significa que, en realidad, pueden estar cooperando con el fiscal general de Nueva York. Los abogados de Trump han estado luchando contra las citaciones diciendo que Trump goza del privilegio ejecutivo, pero parece que no ha funcionado bien. En general, puedo decirte que el privilegio ejecutivo y la inmunidad judicial son muy estrechos. El presidente ya no está en el cargo. Gran parte de esta conducta tuvo lugar antes de que él asumiera el cargo y no tiene nada que ver con sus deberes oficiales como jefe del ejecutivo. Trump ha calificado la investigación de James como una cacería de brujas política y está demandando para tratar de detenerla. Los abogados de Trump acusan a James de persecución selectiva y mala conducta de un fiscal. Sin embargo, no han hecho comentarios sobre la decisión del juez. Ahora vamos a un breve corte. Continúe con nosotros y regresando le tendremos información sobre la derrota del voto por correo en Pensilvania. Además, también Florida aprobó una nueva ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. No se vaya, regresamos. Por fin, la espera ha terminado. Shenyun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shenyun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy. Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. Según nuevos informes sobre la efectividad de las vacunas, afirman que... Comencemos hablando sobre las últimas elecciones. Hay investigaciones que confirman que hubo... Varias investigaciones comprueban que el origen del virus es el laboratorio de... Bienvenidos al episodio de hoy, soy Elina Villafañe. No pierda más tiempo, infórmese sin censura desde Epoch TV. Una organización de fondos de fianza bajo Black Lives Matter pagó una fianza de $100,000 por un hombre que presuntamente tuvo un intento de homicidio, Quintes Brown. Brown presuntamente fue a la policía de un candidato a la alcaldía de Louisville y abrió fuego. Jason Perry de NTD tiene la historia. En ese momento no sabes qué sucede, solo esperas estar seguro y todo sucede en un instante. Craig Greenberg es abogado y actualmente se postula como candidato a la alcaldía de Louisville, Kentucky. Un individuo entró en nuestra oficina de campaña ayer por la mañana. Éramos 5 personas juntas en una reunión matutina en mi oficina. Le preguntamos si podíamos ayudarlo y sacó una pistola apuntando directamente a mí y abrió fuego. Tuve la suerte que uno de mis valientes compañeros cerró la puerta. Pudimos tirar algunos escritorios encima de la puerta y el sospechoso huyó. El presunto autor del crimen fue identificado como Quintes Brown, un activista por la justicia social de 21 años. Afortunadamente, nadie resultó herido y solo una de las balas rozó el suéter del candidato. La policía detuvo más tarde a Brown a menos de media milla del lugar de los hechos. Se le acusó de intento de asesinato y por 4 cargos de homicidio involuntario. El hombre se declaró inocente de todos los cargos. 2 días después, una organización de fondos de fianza de Black Lives Matter pagó su fianza de $100,000 y Brown quedó en libertad bajo arresto domiciliario. El abogado de Brown dijo que el joven tiene graves problemas mentales y que no tiene antecedentes penales.
El líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, señaló un posible doble estándar en la forma en que se cubrirá esta noticia. Estoy seguro que si un activista que se considere conservador tratara de asesinar a un político, cualquiera sea su estado mental, la prensa abriría una conversación nacional 24/7 sobre la retórica de la derecha. Por alguna razón, dudo que el intento de asesinato de un activista de BLM reciba el mismo trato. Los investigadores dijeron que Brown parece haber actuado solo y el motivo sigue bajo investigación. Por su parte, Greenberg, candidato a la alcaldía, dice que quedó traumatizado tras enterarse de que la persona que presuntamente intentó asesinarlo acaba de ser liberado bajo fianza. Jason Perry, NTD Noticias, Nueva York. Una corte del estado de Pensilvania asestó un golpe a la ley de voto universal por correo del estado. Se puso del lado de una corte menor, diciendo que la ley que entra en vigor en marzo es nula. El juez dijo que los republicanos que desafiaron la ley probablemente van a ganar cuando la Corte Suprema del Estado tome el caso en marzo. El juez también se refirió a una apelación de la administración del gobernador demócrata Tom Wolf. Dijo que su apelación supone que la Corte Suprema anulará las decisiones tomadas en 1862 y 1924. La aplicación de esas sentencias haría que cualquier ley que ampliara el voto en ausencia no pueda tener efecto. Sin embargo, el juez dijo que los abogados de la administración Wolf no señalaron ninguna razón por la que esos fallos serían incorrectos. El 8 de marzo, la Corte Suprema escuchará los argumentos orales y el 15 de marzo está programada para entrar en vigor la decisión de la Corte del Commonwealth para anular la ley. Los buzones de votación enfadan a algunos que presentan demandas en su contra y los legisladores también proponen proyectos de ley para prohibir los buzones. Son una parte controvertida de los esfuerzos de reforma electoral que tuvieron lugar después de 2020. Los republicanos de Georgia y Arizona están haciendo propuestas para prohibirlos. En concreto, el presidente del Senado de Georgia, Butch Miller, dijo a The Epoch Times: «Los buzones nunca fueron pensados para ser una forma de votar a largo plazo. Eran en respuesta de emergencia y esa emergencia ya no está vigente». Miller es candidato a vicegobernador y patrocina un proyecto de ley que prohíbe los buzones. Dice que Georgia es un estado de voto en persona y que los buzones no existían en Georgia antes de la pandemia. Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, o NCSL, solo 8 estados permitieron buzones en las elecciones anteriores a 2020. Sin embargo, casi 40 estados permitieron por primera vez los buzones durante la pandemia. Eso se debió en gran medida a las acciones de los gobernadores el año pasado. 4 estados limitaron el uso de los buzones en 2021, mientras que 8 estados autorizaron su uso o exigieron a los funcionarios que lo provean. Y eso incluye 7 leyes adaptadas al respecto en Indiana, según la NCSL. La Cámara de Representantes de Florida aprobó una nueva ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas de embarazo. Varios estados, liderados por los republicanos, están impulsando medidas similares, mientras la Corte Suprema examina la constitucionalidad de una ley de aborto en Mississippi. Tenemos más información. El proyecto de ley se aprobó en una votación de 78 a 39 siguiendo las líneas partidistas, justo después de la medianoche del jueves. A continuación, se dirige al Senado estatal, donde se espera que también se apruebe la medida. El aborto está en el núcleo de todo lo que está mal en nuestras comunidades y en nuestro país hoy en día, porque hemos devaluado la vida humana hasta tal punto que no deberíamos sorprendernos de los resultados que vemos y los fracasos que enfrentamos cada día en nuestras comunidades. La representante republicana Dana Trabulsi es una defensora del proyecto de ley. Ella compartió su propia historia sobre el hecho de haber abortado. Ahora he tenido que reconciliar todas mis acciones y lo que he hecho. Y parte de esa reconciliación es estar ante todos ustedes esta noche y compartir toda mi vergüenza. Una vergüenza y mucha angustia mental que estoy segura que muchas mujeres comparten. El demócrata Travis McCarty respondió y criticó a sus colegas republicanos. Florida, el estado que se parece más a Mississippi. Eso es ridículo. ¿Cuándo fue la última vez que oyeron que un estado quisiera parecerse más a Mississippi? Elegimos el peor estado en este tema. Ocupa el lugar número 50 en atención médica. Los legisladores republicanos de todo el país han presentado proyectos de ley similares a la prohibición del aborto después de las 15 semanas, aprobada en Mississippi en 2018. El Senado de Arizona y la Cámara de Virginia Occidental aprobaron el martes prohibiciones similares del aborto a partir de las 15 semanas. El martes por la noche, los ciudadanos de San Francisco destituyeron a 3 miembros del Consejo Escolar de la ciudad.
La destitución se produjo tras la preocupación de los padres por la negativa de los miembros a reabrir las escuelas durante los cierres por pandemia. David Lam de NTD nos cuenta más detalles. La votación está hecha y 3 miembros del Consejo Escolar de San Francisco están fuera. Los electores de San Francisco votaron abrumadoramente para destituir a Allison Collins, Gabriela López y Fouga Moliga el martes por la noche. La votación se produce ante la frustración de los residentes por las estrictas normas y las frívolas actividades de los miembros del Consejo durante los confinamientos. López, la presidenta del Consejo, Moliga, el vicepresidente, y Collins, uno de los miembros, fueron destituidos con al menos el 72% de los votos en contra de cada uno de ellos. Anoche, durante la carrera, los votantes enviaron un mensaje claro en lo que se refiere al Consejo Escolar. Quieren que la atención se centre en la responsabilidad fundamental del distrito escolar. La alcaldesa de San Francisco, London Breed, se enfrentó a las escuelas por la reapertura y posteriormente apoyó la revocación. Siva Raj, uno de los impulsores de la campaña de destitución, dijo que el motivo principal fueron las malas prioridades del Consejo. Dijo a The Epoch Times, periódico asociado a NTD, que el Consejo estaba, cito, más centrado en la política que en nada que realmente tuviera que ver con la educación de nuestros hijos. Quiero decir que estas personas trabajan muy duro. Ha sido un esfuerzo muy desde abajo y creo que la gente debería tener la capacidad. Si tiene alguna preocupación sobre cualquier líder electo, deberían tener el derecho de llevar a cabo un esfuerzo de destitución en las urnas. Otros organizadores dijeron que querían que se sustituyeran los 7 miembros, pero que solo 3 habían servido el tiempo suficiente para enfrentarse a una destitución. Los 3 apoyaban que se mantuvieran las aulas cerradas y que los niños siguieran aprendiendo de forma virtual hasta agosto de 2021. En lugar de avanzar hacia la apertura de las escuelas, los 3 se dedicaron a cambiar el nombre de los edificios escolares, como cambiar el nombre de las escuelas en honor a George Washington y Abraham Lincoln, y más adelante fueron criticadas por investigaciones inexactas y por ignorar las dificultades de los estudiantes con el aprendizaje en línea a principios de 2021. Los padres asiático-americanos se volvieron particularmente activos en el esfuerzo después de que la Junta intentara poner fin a las admisiones a una prestigiosa secundaria local basadas en el mérito. Los asiáticos constituyen la mayoría del cuerpo estudiantil de esa escuela secundaria. A pesar de que las elecciones generales están programadas para finales de este año, Breed dijo en un comunicado que los votantes han entregado un mensaje claro. Ahora que los 3 miembros del Consejo están fuera, Breed elegirá a sus sustitutos. David Lam, NTD Noticias, San Francisco. En California también se está luchando contra los mandatos de uso de mascarillas. Residentes, padres y estudiantes se manifestaron el martes en las oficinas de los distritos escolares del sur de California. Este es parte de un esfuerzo estatal para protestar contra el uso de las mascarillas. NTD habló con algunos de ellos en el condado de San Bernardino. Estudiantes y padres protestaron en el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, diciendo que están hartos de ser obligados a usar mascarillas. No queremos usar una mascarilla 8 horas al día y respetamos a cualquiera que lo haga y que tome esa decisión, pero se nos debería permitir tomar esa decisión por nosotros mismos. La manifestación fue organizada por el Parent Advocacy del Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, que fue creada el pasado mes de mayo. Descubrimos que nuestro distrito había recibido algunos fondos del gobierno y a cambio de eso tenían que cumplir con un montón de cosas que están haciendo a nuestros hijos, como el uso de mascarillas y posiblemente las vacunas obligatorias. Y fue entonces cuando empezamos a involucrarnos y entrar en acción. Dijimos que no se iban a salir con la suya sin que lucháramos por nuestros hijos. Los estudiantes dicen que han sido discriminados y que se han retrasado porque se les niega la educación. Pusieron una regla de que si entras a clase y dices que no quieres usar mascarilla, tienen que sacarte y negarte la educación. Me han negado los exámenes, me han negado las tareas, me han echado de clase y me han dicho que soy detestable por no usar mascarilla, que estoy matando a la gente. Han hecho que los alumnos que usan mascarilla en la escuela escriban ensayos contra mí y contra los muchos otros alumnos que se quedan afuera. Se llama El cretino del COVID, es un ensayo. Tenemos que terminar con la discriminación por el uso de mascarillas y estos mandatos. No está bien, están poniendo mascarillas a niños pequeños y es horrible. Publican nuestro trabajo en Internet y se esfuerzan al máximo, pero algunos profesores no lo hacen. Algunos profesores te retienen el trabajo o te hacen ir a la escuela solo para dejar tu tarea y eso no es justo. Así que nos retrasamos solo porque no queremos usar mascarilla o porque no nos dejan entrar en su clase.
El grupo está educando a los padres, haciéndoles saber que pueden presentar formularios de quejas formales al distrito escolar para que escuchen sus voces. Porque en las reuniones de la Junta simplemente nos ignoran con esas cosas, así que esta es una forma de obligarlos legalmente a escuchar a nuestros hijos. No es necesario para ellos porque es más perjudicial que útil en este momento. Le pregunté a Cassie el otro día por qué los niños quieren usar su mascarilla y me dijo que es porque no quieren mostrar sus caras. Eso es dañino, no es normal, no es natural, y es hora de que los niños muestren quiénes son y sean quienes son y que se les escuche. Los padres deberían tener ese derecho. Se les está quitando todos estos derechos a estas personas en este país, sobre todo en este distrito. Así que todo esto tiene que desaparecer y los niños lo están viviendo. Y luego está la discriminación dentro de las escuelas. Los niños se pelean con otros niños porque uno cree de una manera y otro cree de otra. Así que están dividiendo a los niños, están dividiendo a los padres, están dividiendo a todo el mundo y están haciendo que todo sea 10 veces peor. El siguiente paso es dirigirse al sindicato de profesores. El grupo ha estado trabajando para reemplazar a los miembros del consejo escolar con aquellos que, según dicen, se dedicarán a proteger a los niños. Una guardería en Ucrania fue atacada con proyectiles de artillería hiriendo a civiles. El ejército ucraniano dice que las tropas apoyadas por Rusia fueron las autoras del ataque. El gobierno de Biden volvió a advertir de una pronta invasión rusa, mientras que Rusia expulsó de Moscú a un funcionario americano este jueves. Melina Weisskopf de NTD nos tiene los detalles. El presidente advirtió nuevamente este jueves lo mismo que hace unas semanas, que una invasión rusa está por venir. Todos los indicios que tenemos es que están preparados para entrar en Ucrania, atacar a Ucrania. Pienso que ocurrirá en los próximos días. Pero este jueves, Rusia pareció intensificar su agresión. Una guardería ucraniana fue bombardeada con armas pesadas, hiriendo al menos a 3 civiles y causando daños en el lugar. Esta guardería tenía unos 20 niños, así que fueron evacuados a la casa más cercana. Las fuerzas prorrusas a su vez señalaron a los militares ucranianos acusándolos de abrir fuego en su territorio 4 veces en las últimas 24 horas. Esto fue en la región de Donbass, justo en medio de Rusia y Ucrania, y ocupada por 2 estados separatistas no reconocidos. Ha sido una zona tensa en los últimos 8 años. Estados Unidos y la OTAN han venido advirtiendo sobre las operaciones de falsa bandera. El secretario de Estado Antony Blinken dio este mensaje esta mañana ante las Naciones Unidas. Esto podría tratarse de un acontecimiento violento que Rusia culpará a Ucrania, o de una acusación escandalosa que Rusia lanzará contra el gobierno ucraniano. El Kremlin afirma que ha retirado algunas fuerzas, pero Estados Unidos dice que Rusia ha añadido 7,000 soldados a lo largo de la frontera ucraniana en los últimos días. Vemos que algunas de esas tropas se acercan a la frontera. Vemos que vuelan con más aviones de combate y de apoyo. Por su parte, Rusia reaccionó diplomáticamente contra Estados Unidos. Esta mañana, el gobierno ruso expulsó al segundo diplomático americano de más alto rango de la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Las acciones de Rusia contra nuestro subjefe fueron injustificadas. Y aunque este conflicto está lejos de nuestra región, podría elevar los precios de la gasolina, como lo advirtió el presidente Biden a inicios de semana. Estados Unidos es ahora más dependiente de Rusia en cuanto a petróleo y podríamos ver más claramente el efecto en las gasolineras en las próximas semanas. El Congreso ha estado trabajando en un proyecto de ley para sancionar a Rusia en caso de un ataque a gran escala, pero no logró llegar a un acuerdo esta semana antes de irse de D.C. No pudimos llegar a un acuerdo con nuestros colegas republicanos en los detalles específicos de un paquete preventivo de sanciones. Debido a que los senadores no pudieron llegar a un acuerdo para aprobar la ley que imponga sanciones contra Rusia, en cambio recurrieron a una resolución, que es una forma simbólica de decir que el Congreso de Estados Unidos sigue unido para tomar medidas para responsabilizar a Rusia. Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. Esto es todo por hoy. Los invitamos también a seguir la programación por Epoch TV y a acceder a todo nuestro contenido sin censura. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde y nos encontramos en el noticiero de esta noche. Estamos siendo censurados. Hay noticias que YouTube no quiere que sepas. No tienen la intención de que veas la verdad de lo que está sucediendo. El 90% de los medios de comunicación son controlados por 6 corporaciones. Su intención es mostrarte la imagen del mundo que ellos representan. Esta es una batalla entre la verdad y la mentira.
Una batalla entre las fuerzas que quieren que creas en su narrativa preestablecida y nuestro medio de comunicación independiente, que persigue la verdad y basa toda su información en hechos, para prevenir que la gente sea engañada. Ahora hay temas que no podemos reportar libremente en YouTube. Así que encontramos una nueva plataforma de confianza para mantenerte informado. Sigue nuestro noticiero de la noche sin censura solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español. Encontrarás el enlace en la descripción. Gracias por su apoyo y juntos hagamos que la verdad salga a la luz.